Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Hermanos, pues buen día. De nuevo es un gozo estar con ustedes. Es un gozo compartir la palabra. Y pues damos gracias a Dios realmente porque nos permite compartir la palabra. Hermanos, seguimos con el asunto de la Biblia. Básicamente lo hacemos porque necesitamos establecer, ¿me entiende?, un fundamento sólido sobre el cual vamos a edificar. La base para nosotros es la Escritura. Todo lo que nosotros hacemos o debemos de hacer debe estar basado en la Escritura. Algunos puntitos prácticos. Mire, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos un espíritu. Por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Pues es muy importante, realmente. Pero Génesis 2:7 nos da más detalles de la manera en cómo Dios nos creó. Génesis 2:7 dice que Dios tomó polvo, prácticamente hizo barro, y luego nos dio la forma del cuerpo humano. ¿Ve? Nuestro cuerpo humano es igual a los elementos de la tierra. Pero luego que le dio la forma al cuerpo humano, Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida. Y eso realmente es nuestro espíritu humano. Nosotros tenemos tres partes en nuestro ser. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Dios primeramente nos formó el cuerpo. Luego sopló en nuestra nariz aliento de vida. Y el resultado del cuerpo y el soplo en nuestra nariz, que es nuestro espíritu humano, es que el hombre resultó en un alma viviente. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nomás eso quiero enfatizar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos seres de tres partes. Somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, algo muy importante. Me estaba acordando de un verso aquí en Primera de Corintios 14. Déjenme se lo leo para no errar. Dice, bueno, dice, es Primera de Corintios 14:32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos
a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso quiere decir que nosotros tenemos un espíritu humano. Profetizar realmente es hablar por Dios, hablar Cristo, hablar Dios, dispensar Cristo. Entonces, bueno, déjenme se lo aclaro. Mire, vamos a ver 14:1. Déjenme para aclararle esto, porque luego a lo mejor puede ser confuso. Dice Pablo en capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice, seguid el amor y anhelad los dones espirituales. Déjenme hago un poquito de énfasis, porque mire, en el capítulo 13, Pablo está hablando del amor. Él finaliza en 13:13, finaliza, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces inicia capítulo 14 y el primer versículo Pablo está diciendo, seguid el amor. Es decir, seguid el amor de capítulo 13. Y luego dice, y anhelad los dones espirituales, esto es el capítulo 12. Pero sobre todo, que profeticéis. Fíjese qué tremendo, Qué tremendo, porque digo, pues a nosotros nos gusta enfatizar 1 Corintios 13. Y quizá otros, 1 Corintios 12. O sea, acerca de los dones espirituales. Pero Pablo está diciendo, sigan el amor. Qué bueno. De capítulo 13. Anhelen los dones de capítulo 12. Pero sobre todo, que profeticéis. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y luego dice, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Escuche, pero el que profetiza, ¿qué es lo que hace? Habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, aliento y consolación. Si yo le dijera de otra manera, ¿qué está haciendo el hermano Adolfo? Pues está profetizando. ¿Sí? El que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para aliento, edificación y consolación. Entonces, por eso quiero decir, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿sí? Pero aquí, nuestro espíritu, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, cuando hablamos, ¿me entiende? Lo que hablamos debe de estar de acuerdo con la palabra. O sea, mi espíritu por dentro, la palabra por fuera. Cuando el hermano Adolfo habla, ¿me entiende? Ejercita su espíritu, pero debe de ser 1000% de acuerdo con el espíritu de la palabra, es decir, con la palabra escrita. Jesús, en Juan 6:63, dice así, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Wow. Maravilloso, ¿eh? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, eso quiere decir que las palabras en la Biblia son espíritu y son vida. Pero nosotros, los seres humanos, fuimos creados con un espíritu humano. Y ese espíritu humano que tenemos nosotros es un órgano especial creado por Dios para contener a Dios en nuestro espíritu humano. Entonces, nuestro espíritu humano debe de tocar el espíritu de la palabra. Cuando nuestro espíritu humano toca el espíritu de la palabra, eso se hace vida en nosotros. Vivifica nuestro ser. Vivifica, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacerlo de esa manera. Digo, es un detallito que estoy diciendo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un espíritu humano, pero debemos de tocar el espíritu de la palabra.
Cuando tocamos el espíritu de la palabra, eso se hace vida para nosotros. Entonces, ok, entonces es una manera, ¿verdad? Que nosotros tenemos un espíritu, el espíritu por dentro, pero tenemos la palabra por fuera. El espíritu por dentro debe match, you know? Debe de ser uno con la palabra escrita. La palabra escrita debe ser uno con mi espíritu humano. Y de esa manera, entonces no tendremos problema en la interpretación de la escritura. De otra manera, pues podemos decir cosas, pero luego a veces no están así tan centradas, ¿me entiendes? Sino que están un poquito así en el aire. Ok. Entonces, eso era otro puntito. No recuerdo, se me está olvidando otro puntito que quería mencionar. Pero básicamente, o sea, otro puntito para interpretar la escritura. Por ejemplo, vamos a decirlo así. Aquí tengo Juan 5:17. Ok, por ejemplo dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, por ejemplo, si ustedes, bueno, vamos a poner uno fácil que siempre nosotros hablamos, Juan 3:16. ¿Cómo interpretar Juan 3:16? ¿Sí? Necesito tomar primeramente Juan 3:15. Luego también necesito tomar Juan 3:17. Luego necesito tomar todo el capítulo de Juan. ¿Ve? Y luego necesito tomar, o sea, el Evangelio de Juan, 21 capítulos del libro de Juan. Y luego necesito tomar los 27 libros del Nuevo Testamento. Y luego los 39 libros del Antiguo Testamento. Fíjese, va a decir, no, hermano Adolfo, no, pues usted cálmela, pues no, ¿quién lo va a hacer? Bueno, puede ser que no, yo no digo que no, pero cuando menos quiero que tenga la base, ¿me entiende? O sea, interpretar un versículo también es un asunto que hay que elaborar poquito. Tiene que interpretar el verso anterior, el verso posterior, el capítulo, los capítulos de ese libro, porque también prácticamente muchas de las veces el libro está hablando en ese mismo sentido, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos hacerlo de esa manera. Digo, es simple y sencillamente para evitar errores, para evitar decir cosas que no son, ¿ve? Porque de otra manera, pues somos muy dados, ¿me entiende? A veces a repetir nada más lo que escuchamos. Pero otra cosa muy diferente es si nosotros vamos a todos los contextos de esa palabra, ¿ve? Entonces en ese sentido, pues vamos a tener una apreciación nosotros más correcta y luego nosotros mismos, mire, esa es una experiencia maravillosa para cada uno de nosotros. Y por otro lado, nos produce una seguridad tremenda, tremenda. Entonces, ya de esa manera, pues nosotros evitamos compartir cosas erróneas. Y por otro lado, nos da una certeza tremenda de que lo que estamos compartiendo, ¿me entiende? Está 1000% escritural. Bueno, esos eran otras cositas que quería añadir, ¿verdad? De todos modos, la Biblia, ahora vamos a... ¿Cuál es el contenido principal de la Biblia? Dice, ¿de qué habla la Biblia? Bueno, en realidad, mire, el contenido principal de la Biblia, podríamos decirlo de varias maneras. Podríamos decir que es el plan de Dios con el hombre. Podríamos decir que es el propósito de Dios con el hombre. Podríamos decir que es la voluntad de Dios para el hombre. Podríamos decir que es la economía de Dios con el hombre. Es decir, lo podemos decir de varias maneras, pero cuando estamos diciendo estos términos, o sea, estamos queriendo hablar de cuál es la trama de toda la Biblia.
O sea, de qué es el contenido de toda la Biblia. ¿Cuál es la línea central de la revelación divina en los 66 libros? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pues entonces, lógicamente, o sea, traemos realmente la manera en cómo Dios lo diseñó, la manera en cómo Dios lo planeó. Es decir, nosotros tenemos que decir que la Biblia es el blueprint de Dios. La Biblia es la maqueta que Dios ha diseñado para nosotros. Es el proyecto que Dios tiene con el hombre. O sea, entonces, la revelación central de la Escritura, si lo queremos decir, es el propósito eterno de Dios con el hombre. Es el plan de Dios con el hombre. Pero quizá nosotros no hayamos considerado la manera. Porque, pues sí, mire, nosotros usamos a veces, pues déjenme decirle, a veces usamos muletillas, ¿me entiende? O sea, porque usamos palabras y términos bíblicos, pero a veces no tenemos la realidad de ese término. Entonces, por ejemplo, pero la Biblia es clara en todos los aspectos, ¿ve? Si nosotros hablamos del propósito eterno de Dios, entonces debemos de hablar y decir cuál es el propósito eterno de Dios. ¿Sí? No vayamos a decir, ay, hermano, pues el propósito eterno de Dios, ¿verdad? O muchas de las veces queremos, o sea, decimos, no, es que Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Hermana, es que Dios tiene un propósito para su vida. Y entonces, pues, digo, uno, ¿me entiende? El que recibe esa palabra, pues entonces dice, ay, ¿qué querrá el Señor? Quiere que yo sea un gran pastor, quiere que yo sea un gran apóstol, quiere que yo, o sea, tenga mucho dinero, ¿verdad? O sea, que me vaya bien en todo lo que yo hago. Digo, son los pensamientos de nosotros, hermanos, ¿me entiende? Perdone por decir esto, pero digo yo, pero le quiero decir que la Biblia sí nos muestra realmente qué es lo que Dios quiere para usted y para mí, ¿eh? O sea, yo no me escapo. O sea, yo simple y sencillamente, o sea, lo que Dios quiere en la Biblia, lo quiere para todos los hombres. Así que, y le voy a decir una cosa. Considere esto, hermano. Dios todo lo ha centrado en su Hijo. Maravilloso, maravilloso. Nuestro Dios es esa clase de persona. Es un líder realmente. Él nunca nos diría que nosotros hiciéramos algo si Él no lo hace primero. Fíjese, escuche lo que le digo, Entonces, fíjese, considere, Dios envió a su Hijo. Su Hijo vivió por 33 años y medio en esta tierra. 33 años y medio. Fíjese, podríamos decir que los evangelios nos cubren 5 aspectos principales de la persona de Jesús. Número 1, su encarnación. Número 2, su vivir humano. Número 3, su crucifixión. Número 4, su ascensión. Y su resurrección y su ascensión. Ok, encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión. 5 aspectos principales de la vida del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué lo hace Dios así? Fíjese, nomás considérelo. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Yo diría, o sea, usted debería de preguntarse, ¿por qué lo haces así, Dios? ¿Qué pretendes hacer? ¿Sabe qué? Él lo que quiere es establecer el modelo por sí mismo, ¿me entiende?
de lo que nosotros debemos de ser. O sea, al venir su hijo en esa manera, él establece el modelo a seguir. Establece el patrón que debemos seguir. Establece el prototipo en el cual nosotros debemos de seguir como la producción en masa. Es muy importante, ¿eh? Muy importante. A veces quizá nunca hemos pensado en eso, porque a lo mejor estamos pensando que, bueno, pues él era el hijo de Dios. Pues él sí, no, pero no. O sea, él se puso la humanidad. Mire, digo, él solamente tenía eternidad. Digo, tenía divinidad porque era Dios. Cuando él vino y fue concebido en el vientre de una mujer, él empezó a tener humanidad. Solamente tenía divinidad anteriormente, por todos los millones de años pasados. Pero cuando él vino a estar en el vientre de una mujer, empezó a tener humanidad. Cuando nace de esa mujer, nace como usted y como yo. Con frío, con hambre, queriendo leche. O sea, ¿me entiende? Tener que cambiarle pañales y todo lo que usted y yo pasamos es exactamente como el Señor lo hizo. Y luego pasó por el vivir humano, con tantas desavenencias, con tantas situaciones, con la problemática. Imagínense, nace, nomás considere su vida, nace subiendo a Belén para ser empadronado, o sea, José y María. Y los agarran el tiempo del alumbramiento ahí. Ese fue un decreto de César Augusto, ¿ven? Así que ellos no podían decir no. Ellos cumplían con la ley, ¿ven? Y entonces suben a Belén y ahí le agarran los días del alumbramiento a María. Y da a luz en un pesebre. Es decir, ni siquiera había hospedaje, ni siquiera había un hotel, no había Holiday Inn, no había hoteles de 5 estrellas, ¿me entiende? O sea, el Señor nació ahí. Yo no sé si nada más José asistió a María, ¿me entiende? En el alumbramiento o no, pero nomás considere lo difícil humanamente que eso fue. No tenía una clínica como nosotros, ¿ve? Él no tenía un hospital, un Mercy Hospital, no. Él nació allí en el pesebre. Después de eso, ¿sabe qué? Sí, los Reyes Magos vinieron realmente a buscarlo, a buscar al rey de los judíos que había nacido. Pues, claro, ellos no tenían ningún concepto en sus cabezas y simple y sencillamente llegaron y fueron al palacio. Pues, fueron con Herodes. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Dice Herodes, caray, ¿cómo? ¿Ha nacido un rey? Sí, el rey de los judíos. Pero Herodes para dentro de sí, pero si el único rey soy yo, ¿cómo que ha nacido otro rey? Sí, pues es que hemos visto su estrella y así. Ah, no, pues ir, investigar y chequen bien dónde está para ir a adorarle. Más bien él quería decir para ir a matarle. ¿Ve? ¿Y sabe qué? Pues los reyes sí, fueron y dieron donde estaba el niño. ¿Sabe qué sucedió? Le dieron 3 clases de regalos. Oro, incienso, ¿verdad? Algunos dicen olíbano y mirra. Dice, la mirra era simple y sencillamente
para la crucifixión. O sea, denota la crucifixión del Señor. Fíjese, cuando en el Evangelio de Juan, cuando ya al Señor lo bajaron, ¿me entiende? O sea, José de Arimatea y Nicodemo, o sea, Nicodemo llevó realmente, eran aproximadamente como 100 libras de mirra, más o menos como unos 34 kilos así de ese ungüento. Y entonces embalsamaron al Señor con la mirra, ¿ve? Y lo cubrieron con lienzos. Es decir, la mirra denotaba su crucifixión. El olíbano, ¿me entiende? Pues denotaba que él siempre iba a estar orando por nosotros. O sea, su oración, ¿me entiende? Respecto de nosotros. Y el oro, pues tipificaba su naturaleza divina. Pero de repente, pues Herodes, ya los reyes, los magos ya no volvieron para decirle a Herodes dónde estaba. Entonces Herodes se enoja, se vuelve loquito, ¿me entiende? Y manda a buscar a todos los niños nacidos en esos días para matarlos. Así. La matanza en Jerusalén estaba tremenda. ¿Qué hacen José y María? Pues simple y sencillamente huyen a Egipto. Pero claro, pues como tenían oro, ¿me entienden? Porque le habían dado un regalo de oro. Entonces como quiera tenían para viajar, ¿me entienden? No, a veces las cosas no son tan mágicas como queremos que sean, pero fue real, ¿ve? El Señor, José y María pues tenían oro y viajaron a Egipto, estuvieron allá escondidos mientras pasaba toda la masacre de los hijos, de los niños pequeños ahí en Jerusalén. Entonces, yo lo que quiero nomás es que consideres su vida humana. ¿Ve? Su vida humana no fue sencilla. Fíjense, en Hebreos 2, se me hace que es 2:10. Déjenme se lo busco. Déjenme se lo leo para no dar. Sí, Hebreos 2:10 dice así: porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Esta última parte, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesús nunca antes había participado de la humanidad. Él desconocía todas las cosas de la humanidad, pero él fue perfeccionado mediante los sufrimientos. Dice nomás, digo, a veces nosotros no queremos ver esas cosas, pero es lo que dice aquí la Biblia. Déjeme le leo otros puntitos aquí. Fíjense, en Hebreos capítulo 5, le voy a leer el versículo 7 y 8 y 9. Dice, él, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, escuchen, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y habiendo sido escuchado por su piedad, aunque era hijo, escuche esto, aprendió la obediencia por lo que padeció. Escuchen, digo, si el Señor pasó por esto, ¿y usted quiere que el hermano Adolfo no pase por esto? No. Dios está estableciendo un modelo. Dios está estableciendo un patrón a seguir. ¿Ve? Aunque era hijo, escuchen, aprendió la obediencia. La aprendió gratis. ¿Le vino como un rayo del cielo? No. Aprendió la obediencia por lo que padeció. Wow. Eso es tremendo, ¿eh? Bueno, y luego dice aquí, y habiendo sido perfeccionado,
Vino a ser fuente de eterna salvación. Ok, yo quería mostrarle un poquito acerca de su humanidad. ¿Ve? Cómo desde que él nació hasta que él murió, su crucifixión fue la suma total de su morir diario, hasta su crucifixión, ¿me entiende? Él vivió, diríamos así, simple y sencillamente, una vida crucificada desde su nacimiento hasta su crucifixión real. Son 12,000 y pico de días, por los 33 años y medio que él vivió. 12,000 y pico de días. O sea, nosotros siempre pensamos que él, pues, que él nomás decía, hagas el vino, ¿me entienden? Y sana y abre los ojos y digo, sí, y yo no digo que no, ¿ve? Sí, pero quiero mostrar el otro aspecto, hermanos, que nunca nos muestran, ¿ve? Y quiero decir que Dios ha establecido eso como el modelo para nosotros seguir. Fíjense, al final en su resurrección, fíjese, él fue declarado Hijo de Dios. Después de 33 años y medio, el día de su resurrección, o sea, la Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, eso fue el cumplimiento del Salmo 2:7, pero eso quiere decir que en su parte humana que él se puso en la encarnación, su parte humana no era Dios, no era divina, ¿me entiende? Pero después de pasar por la encarnación, el vivir humano, su muerte y su resurrección, o sea, él fue declarado, mi hijo eres tú. Él fue designado, mi hijo eres tú. Otras versiones dicen, fue señalado, mi hijo eres tú. Eso quiere decir que él estableció un proceso, para ser hijificado. Pero ese mismo proceso, hermano, es por el que estamos pasando usted y yo. O sea, ese mismo proceso lo estamos pasando usted y yo. Quizá no lo sabía, ¿me entienden? Porque ni yo lo sabía. Pero me doy cuenta que esa es la realidad. Dios quiere también perfeccionarme mediante los sufrimientos. ¿Usted cree que el hermano Adolfo es obediente? Pues claro que no, hermano. No soy diferente a ninguno de nosotros. ¿Me entiende? Soy desobediente también. Soy obstinado. Sí, pero también tengo que aprender la obediencia por lo que voy a padecer. ¿Sí me entiende? O por lo que he padecido. Todas esas cosas están aquí. Bueno, entonces, yo quiero decir, la Biblia tiene una revelación central. Y esa revelación central, si lo decimos de otra manera, es el propósito eterno de Dios para con el hombre. Y ese propósito, Dios, establece un modelo a seguir, que es su propio Hijo. ¿Ve? Y ese mismo proceso, nosotros lo vamos a seguir, pero de otra manera, porque Él tenía divinidad y Él se puso en la humanidad. Nosotros tenemos humanidad, pero hemos recibido la divinidad cuando hemos recibido al Señor. Entonces, nosotros, simple y sencillamente, primero, necesitamos ser regenerados. Número 2, necesitamos ser santificados. Número 3, necesitamos ser renovados en nuestra mente diariamente. Número 4, necesitamos ser transformados en nuestra alma. Número 5, necesitamos ser conformados. Y número 6, necesitamos finalmente ser glorificados. Bueno, ese sería nuestro proceso. En el caso del Señor Jesucristo, el proceso fue encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. En el caso nuestro es regeneración, santificación, renovación, transformación, conformación y glorificación. Gloria al Señor. Aleluya. Amén.